las comunicaciones de cárceles secretas, la vida en las cárceles secretas de la Inquisición, desde el pensamiento barroco, desde la obra propia de Guillén de Lampart, muy poco conocida. Los panfletos, los libelos, ya Eliseo nos afinaba de manera detallada cómo llamarles. La querella criminal contra los inquisidores, que a mí me pudo enloquecer cuando encontré ese documento en el archivo. El memorial, que es otra obra de Guillén de Lampart, y por supuesto el Regio Salterio. También se puede abordar desde la relación de Guillén con los judíos en las cárceles secretas de la Inquisición, es otra línea muy interesante que se puede trabajar. El proceso judicial, que a muchos abogados nuestros les serviría como un ejemplo a seguir, como ejemplo a seguir, vaya, pero desde la institución política y desde los propios juicios que se elaboraban en esa época, etcétera, etcétera. Por cuestión de tiempo, solo voy a trabajar ahorita con ustedes, a tratar aquí, perdón, la Nueva España en el siglo XVII y qué hizo Guillén en ese momento. El siglo XVI al final es uno de los siglos más conocidos. ¿Por qué? Bueno, pues porque es el siglo de la conquista, el siglo de la llegada de Cortés y el siglo de los conquistadores. El siglo XVIII es el siglo de las reformas borbónicas. El siglo XVII, desde mi punto de vista, es un siglo olvidado. Es un siglo que prácticamente muy poca gente le pone atención. Y desde mi punto de vista es un siglo que reúne, que une a los otros dos, pero que además es un siglo que, por diversas razones, sí ha sido poco estudiado desde lo político, desde lo religioso, desde lo social, desde lo cultural, desde donde se hace la cultura mexicana. Desde mi punto de vista, como estudiosa de la historia, el siglo XVII es el siglo que marca el sello de esta cultura mestiza en México. Y ahí está Guillén de Lampart. Hace un momento comentaba que Guillén de Lampart tiene que pasar a la historia como un hombre que prácticamente ha hecho varias cuestiones, desde su obra historiográfica, pero también yo creo que tiene que pasar a la historia desde aquel Guillén contestatario, desde aquel Guillén de Lampart como un hombre que tuvo que estar bajo vigilancia de la institución más importante de la Nueva España en el siglo XVII, la Inquisición. Y la Inquisición, vaya, en el siglo XVII no fue la Inquisición del XVI, y podrá parecer a risa, y tampoco fue lo mismo que la Inquisición del XVIII. Lo que pasa es que la Inquisición del XVI es una Inquisición que está en proceso de formación, una Inquisición endeble. La Inquisición del XVIII es una Inquisición en decadencia, y la Inquisición del XVII es una Inquisición de un poder impresionante. Es justo decirles que, como estudiosa de la historia, cuando se me presenta esta oportunidad de hacer la investigación hace poco más de 11 años, y que se convirtió en mi trabajo de maestría por nuestra universidad en la Facultad de Humanidades, me doy cuenta que esta Inquisición que yo enseñaba a mis alumnos del siglo XVIII, y una Inquisición decadente, entró en decadencia exactamente por el proceso que le siguió esta institución a Guillén de Lampart. Entonces quiere decir que Guillén de Lampart puso en jaque a la institución más importante de la Nueva España durante el siglo XVII, él solito. Entonces habría que entender quién fue ese señor, y se dan cuenta que al final Guillén de Lampart a nosotros también tiene que servirnos como un pretexto para entender a la Nueva España del XVI, del XVII y del XVIII, a la Nueva España virreinal y después a la Nueva España colonial, perdón. Un eje de investigación también tiene que ver con el plan de sobrevivencia de Guillén de Lampart. Para mí fue un sobreviviente, un irlandés en México, un sobreviviente. ¿Y por qué un sobreviviente? Porque evidentemente, cuando tuve en mis manos por primera vez la querella criminal contra los inquisidores, y de alguna manera vi estas denuncias, y que un poco nuestro compañero Eliseo hizo referencia a ellas, donde denuncia de manera tan exhaustiva, tan detallada a la Inquisición y sus actos, los actos de los inquisidores, evidentemente lo que le tocaba a Guillén era la hoguera, no había opción. Fueron 17 años. Uno pensaría, a ver, la Inquisición en esa época, ¿cuántas cárceles tenía? Las famosas cárceles de la Inquisición, las cárceles secretas, ¿cuántas celdas tenía y ya cuánta gente metía? Y entonces ahí aparece otro en escena, que a lo mejor van a decir, y aquí como que tiene que ver en escena, pero sí fue tiempo después, Michel Foucault, siglo XX.
Y como bien dice la compañera Eloisa, sí, la historia es eso, hacer una traspolación del 16, 17, 18. ¿Y por qué trato acá a Michel Foucault? Porque Michel Foucault hace referencia al origen de la cárcel. Y cuando tú comparas las cárceles de Foucault con el panóptico y toda esta idea, no tiene nada que ver con las cárceles de la Inquisición, que en realidad serían las mazmorras. Y que había 5, había 7, había 6. Y que después se tuvieron que construir las cárceles nuevas de la Inquisición y después se le tuvieron que rentar unas casas al señor Picasso ahí enfrente del Tribunal del Santo Oficio para meter a tantos presos en el siglo XVII. Entonces el siglo XVII no se explica por sí mismo. El siglo XVII lo tengo que juntar y relacionar con Portugal, con Castilla, con Flandes, Paz de Westfalia, 1648. ¿Y por qué todo esto? Porque al final Guillén está inmerso en este esquema. Y Guillén de Lampart, al estar inmerso en este esquema, responde a la coyuntura de su época. Y Guillén de Lampart es un contestatario y Guillén de Lampart pone en jaque esta institución. Ahora, hay otro punto muy importante que hay a abordar: los mitos de la Inquisición. Mucho se dice de la Inquisición. Yo me acuerdo que en algún momento, cuando empezó esta exposición itinerante de los tormentos inquisitoriales, todo el mundo queríamos ir a verlos, ¿no? A ver, entre el morbo y todo nos movía a ver cómo los atormentaban y los jalaban y los torturaban. Bueno, y yo me acuerdo que en esa época yo estaba haciendo un diplomado en el Colegio Mexiquense y nada más y nada menos que tenía como maestra la doctora Solange Albert, la maestra de maestras en el terreno de Inquisición. Y entonces se nos ocurrió a todos los alumnos decirle: oiga, doctora, llévenos a la exposición y cuéntenos, porque usted es la que sabe y no sé qué. Bueno, ¿cómo se nos ocurrió decir eso? Porque tremenda regañiza que recibimos. ¿Y por qué saben por qué la regañiza? Porque al final del día dice: es que ¿cómo es posible que ustedes crean esas tonterías? Y claro, ahí empezó todo este discurso de desmistificar a la Inquisición, en el sentido de que en muchos casos era un asunto más, si me permiten decirlo, precautorio, prevenir lo que yo no quiero que tú hagas, que en realidad es lo que pasaba. Y ya tiempo después, cuando iba, esta exposición anduvo itinerante igual por otros lugares, pues ya no me llamaba tanto la atención, ni siquiera quería ir, porque sabía que no era tan real como estaba planteada, ¿no? Yo creo que era más cobrar la entrada y otra cuestión que tenía que ver ahí. Ahí estuvo Guillén de Lampart. Y cuando yo leo en los documentos de la época que a Guillén de Lampart lo atormentó la Inquisición, ahí sí lo creo. Solange Albert dice, por ejemplo, da un dato bien interesante que dice: de 300 años solamente hubo 50 mujeres acusadas de brujas. Muy poquito. Fue peor la Inquisición en España y peor todavía la Inquisición inglesa. Entonces, cuidado con los mitos. Pero cuando yo leo que a Guillén de Lampart lo atormentan, le ponen grilletes y lo azotan, ahí sí lo creo. Y ahí sí me doblo. Y ahí sí digo: Guillén, a ver, espérate, Guillén. Porque evidentemente Guillén de Lampart estaba él mismo llevando su juicio, y al él mismo llevar su juicio, citando el Antiguo Testamento, citando una serie de obras clásicas de la época, estaba cuestionando a los inquisidores. Ayer mismo estaba revisando alguna cita para esta conversación. Me llamó mucho la atención un dato que ya no recordaba. En esas pocas celdas secretas que había en la Inquisición, a Guillén de Lampart lo pusieron justo arriba de la celda de Juan de Palafox y Mendoza, donde dormía Juan de Palafox y Mendoza cuando dormía en la Inquisición, ahí en el Santo Oficio. Claro, hay que tenerlo cerca, porque en una de esas... Y después, cuando iba leyendo eso, después entendí por qué. Si lo toman preso, él viene a Nueva España en 1640, ya nos los comentó Liceo. A los 2 años ya está en la cárcel. Y ya está preso del 42 al 50. En realidad al 59. ¿Por qué me detengo en el 50? Porque para mí es un periodo de Guillén de Lampart hasta ahí en una época. En el 50 decide fugarse, es divertidísima la fuga, y digo divertidísima porque fue fascinante, apasionante, me envolvió la fuga. En mi tesis dediqué un capítulo a la fuga prácticamente, y me decían los lectores: ya párale a la fuga y deja de estar escribiendo la fuga. Pero yo quería detallar, yo quería mostrarle al lector de manera detallada cómo lo hizo, que si los clavos, que si midió, y que si la tronera, y que si se asomaba y que veía. Y Diego Pinto fue fundamental. Diego Pinto, su compañero de celda. 1649 también es otro año fundamental, porque los autos de fe, que servían para perdonar de alguna manera a los que estaban en la cárcel,
Perdonan a muchos en los autos de fe. En 1649 fue uno de los autos de fe más importantes de la Nueva España. ¿Y qué creen? Que liberan a todos, menos a Guillén. Y a otro acusado de judaizante. Guillén se tiene que quedar ahí. A Guillén lo manda a traer el rey de España. No es cualquier cosa decir esto. A mí me sigue conmoviendo cuando escucho que lo manda a traer el rey de España, porque evidentemente Guillén, con estas cartas que sea llegar al rey, que sea llegar al virrey, que sea llegar a la Suprema en España y aquí en la Nueva España, evidentemente estaba poniendo sobre la mesa, y él así lo decía, las atrocidades de la Inquisición, los gavilanes, como les llamaban los inquisidores. En 1649 se queda solo y sabe que se tiene que ir, se tiene que escapar. Y por eso pide, porque es un derecho que tienen los presos, que le nombren a un compañero. Y es así como llega Diego Pinto. Y cualquiera diría, pues entonces llegó Diego Pinto para que no se quedara solo y para que no se sintiera solo. No, Diego Pinto llegó para ayudarle a armar la fuga, la famosa fuga o la célebre fuga. Lo interesante de la fuga es que solo está unas horas fuera, porque lo logra. Cualquiera diría, bueno, se presentaron varios aspectos ahí para que lo lograra, sí, pero al final lo logró. Lo logra, está 12 horas, un poco más de 12 horas fuera de la Inquisición, de las cárceles. Y lo más interesante ahí es que, teniendo la posibilidad de irse, no se va. Se queda a unas cuadras de la Inquisición. Se esconde. Abajo de hecho lo esconden ahí, le dan asilo abajo de una escalera. ¿Saben por qué? Porque Guillén no se quería ir. Y para cualquier preso de la época ahora decía, pero ¿cómo, si se fugó, que le corra, no? No, es que Guillén no se quería ir. Guillén quería denunciar. Guillén quería decir lo que le estaban haciendo los judíos en las cárceles, y lo que le estaban haciendo a él, y lo que le estaban haciendo a los otros, que ya no cabían en el siglo XVII en las cárceles secretas de la Inquisición. Y es ahí cuando uno hace referencia a los textos que escribió Guillén. Escribió el panfleto, los panfletos que cuando aprovechó esta fuga, y que bien lo dijo Eliseo, salió y colocó por las calles principales. Las calles iluminadas. Cualquiera diría, ay, pero si es un preso, pues se vaya por lo oscurito. No, por las calles iluminadas, para que él de alguna manera pudiera ayudarse de las lumbreras para poder colocar sus panfletos, hasta que llega a la catedral. Algunos por ahí me decían, oye, pero es que Lutero no tiene nada que ver aquí, era Guillén de Lampar, esa parte, es de Nueva España, fue irlandés, y de Irlanda viene para acá. En 1649-50 escribe la querella criminal contra los inquisidores, y ese es el texto que le hace llegar al marqués de Villena, perdón, al siguiente virrey, cuando están en la noche de paz, haciéndose pasar, bien lo dijo Eliseo, como un cubano. Pero bueno, al final del día hace llegar la querella criminal contra los inquisidores, su mayor documento de denuncia, al virrey. Y entonces ahí yo tengo que entender, como estudiosa de la historia, los contrapesos del siglo XVII. El virrey, que muchas veces venía a la Nueva España y no tenía ni idea dónde venía, o que nunca se había embarcado a América, o que nunca se había embarcado a la Nueva España, o que no tenía idea de la cultura mexicana de ese momento, y venía a gobernar un territorio desconocido para él. Y yo creo que de la mano, si jugamos un poco estos contrapesos, estaba el virrey y el visitador, gente que venía fuera, yo a veces extranjeros, para entenderlo de manera más clara. Y del otro lado estarían el arzobispo de la Ciudad de México, los criollos comerciantes de la Ciudad de México, el Real Consulado de Comerciantes de la Ciudad de México, que no era cualquier cosa, el Ayuntamiento de la Ciudad de México, sin menor peso, y por supuesto los inquisidores, el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición. Estoy hablando de 4 contratos, ya de entrada ya sabemos quién va ganando, por cantidad, pero por poder también. Y ahí en medio estaba Guillén. Guillén, que de alguna manera, cuando yo hace un momento hago referencia a los contrapesos, ya entienden por qué.
Porque en estas instituciones que van de un lado y van de otro, Guillén tiene que sortear su suerte para ser un sobreviviente y se plantea como tal, y lo planteo en mi trabajo de tesis como un sobreviviente de la Inquisición y de todo este marasmo que acabo de mencionar durante el siglo XVII. Lo atrapan pronto cuando él se escapa, repito, porque su objetivo no es huir desde mi punto de vista, su objetivo es denunciar. Regresa y empieza la segunda etapa de la vida de Guillén de Lampart, de 1650 al 59. Y en esa última etapa escribe el Regio Salterio, pero además de escribir el Regio Salterio, aparece una figura determinante, también poco conocida en la Nueva España, que es un visitador muy importante que se llamaba Pedro de Medina Rico. Y Pedro de Medina Rico se interesa en el caso de Guillén de Lampart porque dice, a ver, este señor está escribiendo al rey, está escribiendo al virrey, está denunciando y le pide a los inquisidores que le pasen su caso. Porque él estaba al frente, el propio Guillén, de sus audiencias, él era su propio abogado de oficio, le ponen otro ahí y Guillén le asesoraba a su propio abogado de oficio. Y entonces Guillén tenía todo el aparato jurídico en sus manos y teológico en sus manos. Y es así como hizo una defensa magistral. Por eso yo creo que a los abogados también podría servirles mucho conocer a detalle el caso de Guillén de Lampart. Guillén lucha contra el orden establecido. Guillén fue un sobreviviente. Guillén tuvo que coludirse de una manera, o quizá Pedro de Medina Rico con Guillén, para poder poner sobre la mesa su caso y que los siguientes, los que estaban ahí, que principalmente eran criptojudíos, no pasaran por lo que Guillén había pasado. Pedro de Medina Rico se encarga desde mi punto de vista, el gran salvador de Guillén de Lampart fue este visitador, Pedro de Medina Rico. Repito, porque retoma el caso de Guillén de Lampart, lo pone sobre la mesa, lo da a conocer al Papa y lo da a conocer al rey de España. Cuando